Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que guíe esta plática. Bendito hermoso, pues te damos gracias, Señor, por esta mañana tan maravillosa que tú nos has dado, Dios. Gracias, Padre, porque, pues como tu palabra nos dice, Dios, nuevas son cada mañana. Grande, grande es tu fidelidad, Señor. Gracias por este maravilloso día, Señor. Te pido, Padre, para que pues tú guíes este tiempo, Señor, que el Espíritu realmente se mueva con gran libertad, Dios, y que pues tú puedas hablar al corazón de cada una de las personas que está aquí hoy presente a través de este medio del Zoom. Te pedimos por este medio y te damos gracias también por él, Señor, porque aún con lo que estamos viviendo y lo que estamos padeciendo, Señor, pues tu palabra no está presa, Señor. Gracias, Padre, por este momento y este medio, Dios, que nos das para poder compartir tu palabra. Bendice y guía este tiempo y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues ahora sí que esta mañana quiero compartirte algo, pues que la Biblia realmente nos muestra cosas maravillosas y nos hace ver claramente cómo, pues, cómo necesitamos vivir. Muchas veces no queremos tomar la palabra de Dios pensando que puede ser difícil que Dios nos pueda guiar a través de ella, pero no es así. Dios nos ha, bueno, así que nos ha puesto una cantidad de ejemplos en su palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos del Antiguo Testamento, es como empezar a hablar de nuestra antigua vida. Y Dios pone ejemplos maravillosos con gente que de alguna manera tal vez mucha gente pueda adorar, como hoy vamos a hablar de Moisés. Y pues vemos que el pueblo de Israel veía a Moisés como algo, como lo máximo, que ellos tal vez hubieran pensado que Moisés no cometió errores. Moisés cometió muchos errores. Y de esto quiero hablar esta mañana. Realmente todos tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida y en este estudio en el que vamos a ver cómo vamos a estudiar y vamos a ver la vida de Moisés, nos vamos a dar cuenta de que cada decisión que nosotros tomamos es muy importante y puede trascender a nuestra vida. Y creo que debemos hacernos tres preguntas. ¿Qué, cuándo y cómo? A menudo dejamos fuera una de esas y al hacerlo cometemos un error. Y por eso el título de esta plática es Cuando tomamos malas decisiones. Y quiero decirte que Moisés es un perfecto ejemplo de ello. Recordemos que Moisés de alguna manera fue puesto en una canasta. ¿Por qué? Porque en ese tiempo uno de los faraones veía que había demasiados varones, demasiados hombres fuertes, altos, y que de alguna manera pensaba Faraón que podían a llegar a atacar, ¿no? A dar un golpe de estado a Egipto. Entonces decidió tratar de matar a todos los niños pequeños, a los recién nacidos. Y Moisés fue uno de ellos, que realmente la mamá lo escondió durante varios meses y cuando ya no pudo más, simplemente lo puso en una canasta, lo puso en el río. Y pues todos los que hemos escuchado, todos los que hemos leído la vida de Moisés y los que hemos leído su palabra, pues nos damos cuenta de que la hija de Faraón fue la que tomó a Moisés, lo adoptó como su hijo, y en ese momento Moisés habita en el palacio real. Es decir, realmente Moisés fue enseñado, preparado, ahora sí que en Egipto, con la realeza, podríamos llamarlo así, en el que Dios tuvo mucho cuidado en su vida, y claro que Dios guardó cada una de las cosas y situaciones que él estaba viviendo ahí con Faraón, pero llegó un momento en que Moisés empezó a crecer, y claro que Moisés sabía perfectamente que él era judío, sabía perfectamente que no era egipcio. En ese momento sabía lo que estaba pasando con su pueblo,
a veces no entendía por qué Dios estaba permitiendo toda esta situación, pero nos damos cuenta de que pues Dios siempre tiene planes, aún en las circunstancias difíciles, Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Y deseo hablarte de él, y quiero que leamos para poder entender lo que hoy vamos a aprender. Quiero que abramos nuestras Biblias. Ojalá que tengas tu Biblia ahí en tus manos. Y vamos a irnos al libro de Éxodo, al capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 11 al 15. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Entonces, cuando vemos esto, dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Así que Moisés simplemente tomó una decisión, hizo algo que no tenía nada que ver con los planes de Dios. Moisés viajó muchos kilómetros por el desierto hasta llegar a Madián y terminó como pastor de ovejas. Mira, qué increíble, tenía todo en su poder, tenía todo a su disposición. ¿Por qué? Porque estaba con Faraón, ahora sí que vivía, ahora sí que como si fuera en la realeza, y de pronto, por una decisión equivocada, por una decisión precipitada, termina expulsado, ¿no? Y no solo de su posición, sino que también de su tierra, ahora sí que saliendo de Egipto. Así que él se va al desierto, viaja, ahora sí que no sé cuánto tiempo, pero cruza el desierto hasta que termina en Madián, lejos de todo lo que había crecido. La consecuencia fue que lo perdió todo. Terminó siendo pastor de ovejas. Al otro lado del desierto, no se detuvo a preguntarse qué debo hacer, cuándo debo hacerlo y cómo debo hacerlo. No lo hizo, no se detuvo a preguntar. Y quiero decirte algo, todos hemos tomado decisiones equivocadas, todos, porque no nos detuvimos a preguntar por qué, ni cuándo, ni qué hacer. Y al ver las escrituras, podemos ver eso. Ve a su alrededor o ve tu propia vida. Todos tomamos malas decisiones. Y Moisés, por haber tomado esa mala decisión, ¿qué sucedió? Lo perdió todo. Y a menudo la gente lo pierde todo por las decisiones que toma. Y aquí quiero que veamos dos factores. ¿Cómo Moisés se adelantó al plan de Dios? Y quiero hablarte de eso. Y nosotros muchas veces nos adelantamos al plan de Dios, del mismo modo. Así que todos lo hemos hecho, todos hemos cometido errores. No hay nadie que no haya cometido un error. Todos hemos pecado contra Dios. Todos hemos hecho lo indebido a veces. Y todos hemos tenido ciertos prejuicios que tenemos que pagar las consecuencias. La mayoría de la gente cree que no hay consecuencias. Así pues, deseo que veamos todo esto y cómo Moisés se adelantó a Dios, ¿sí? ¿Y qué sucedió? En primer lugar, se enfocó en un suceso en lugar del panorama completo. Arturo, ¿cuál fue el suceso? Una pelea entre un egipcio y un hebreo.
Este fue el suceso. Pero al ver el panorama completo, si vemos el panorama completo, el panorama era que Dios tenía algo más maravilloso en mente. Dios tenía un proyecto diferente al que él pensaba. ¿Y qué sucedió? La consecuencia a su desobediencia pasaron 40 años. 40 años más tarde podría, ahora sí que en libertad a todos los hebreos. ¿Qué hizo Moisés? Claro, no sabía lo que estamos leyendo tú y yo, así que no conocemos la historia. Nosotros conocemos la historia, él no la conocía. Él lo único que hizo fue enfocarse en un suceso. Y veamos lo trágico que fue todo eso. Moisés estaba en el palacio de Faraón, que sí, tenía todo. Que si Faraón dominaba a 1 millón de hebreos en esclavitud en ese momento, y trabajaban ¿para qué? Para construir toda clase de monumentos a Faraón. Y una decisión, quiero que pongas mucha atención en este estudio, una decisión arriesgó su propia decisión y perdió todo lo que pudo haber sido suyo. ¿Por qué razón? Por no detenerse a preguntar, ¿qué es lo más sabio que debo hacer? Eso es lo que yo había preguntado. Antes de estar queriéndose involucrar en un suceso como fue, él le hubiera preguntado, mejor dicho, a Dios, ¿qué es lo más sabio hacer? Te hago una pregunta. ¿Se enfoca o te enfocas en los sucesos de tu vida? ¿O consideras las consecuencias de cierta decisión, cualquiera que sea? A menudo es costoso y muchas veces podemos llegar a tomar malas decisiones. Y hoy en día, es increíble la cantidad, de la manera en cómo el mundo te presiona y te dice lo que tienes que hacer, ¿sí? Y eso te puede llevar a tomar una mala decisión en vez de preguntarle primeramente a Dios, Dios, ¿cuál es tu plan? ¿O qué es lo que tú quieres que haga? ¿No? Lo segundo que deseo que notemos es que Moisés siguió por su razonamiento en lugar de escuchar a Dios. Y eso es lo que hacemos. Muchas veces nos guiamos por nuestra lógica y vemos las situaciones y pensamos, creo que debo hacer esto. Pero la pregunta es, ¿y qué piensa Dios? ¿Qué debemos hacer? Y quiero que pongas atención. No hay decisión que tomemos en la cual Dios no le dé la espalda por completo y diga, tómala tú. Recuerde que Dios nos ha dado un libre albedrío, aunque le hayamos entregado nuestra vida a Cristo. En ese momento tú puedes empezar a tomar decisiones y cuando tú quieres volver a tomar tu vida en tus manos, entonces Dios te dice, tómala tú. Pero quiero decirte algo, Dios, Dios siempre va a estar allí presente para ayudarnos cuando nosotros se lo pidamos. Pero Dios nos va a ayudar, pero probablemente pueda ser demasiado tarde. Podemos tomar la decisión equivocada y a menudo, cuando tomamos esa decisión, la verdad sale muy caro en cada aspecto de nuestra vida. Así que antes de tomar una decisión, pregúntate, ¿qué debo hacer? O Dios, ¿cómo debo hacerlo? O ¿cuándo debo hacerlo? ¿Estoy dispuesto a hacer esas preguntas? ¿O quiero decidir pronto y pagar las consecuencias? Lo tercero que quiero que notes es que Moisés actuó por impulso en lugar de buscar lo que Dios quería que hiciera. Fue su impulso, el hecho de querer defender a este hebreo en lugar de, Señor, ¿qué es lo más sabio cuando estás viendo el panorama completo? Pregúntate, ¿soy propenso a reaccionar por impulso ante decisiones importantes? Es más fácil solo reaccionar.
Y ahora la gente reacciona de manera precipitada por varias razones. Número uno, por su actitud ante la situación. Número dos, ante su prejuicio ante la situación. Y número tres, por su egoísmo. Y podría seguir con toda una lista. Dios no quiere que tomemos ninguna decisión que afecte nuestra vida entera y eterna, porque puede afectar nuestra vida hoy, en la que estamos viviendo, y también la eternidad. Y realmente Dios quiere que tomemos y que realmente consideremos su voluntad. Pero si tú no consideras la voluntad de Dios, su propósito y su plan, entonces vuelvo y te repito una y otra vez, Moisés lo tenía todo y lo perdió todo. Eso quiero decirte que fue una decisión insensata, por no haberse detenido. Señor, oye, ¿qué hacer? ¿O cómo hacer? ¿O cuándo hacerlo? Entonces te hago una pregunta. ¿Es usted impulsivo? ¿Tiendes a tomar decisiones que luego puedes lamentar? Fíjate lo que está sucediendo hoy en día. Hoy, por todo lo que estamos viviendo y por la pandemia que ha estado realmente afectando nuestra vida en todo el mundo. Ya llevamos más de un año y probablemente nos podamos llevar otro más, ¿sí? Pero te digo algo, hoy las familias se están desintegrando. ¿Sabes por qué razón? Porque no supieron vivir juntos. Por esa razón. Por ser tan impulsivo o por tomar decisiones que puedas llegar a levantar. ¿Cuántos pleitos puede haber dentro de un hogar? Y por eso hoy los niños tienen efectos desastrosos en sus vidas. ¿Por qué? Por lo que están viendo dentro de su hogar. Y así pasamos por una lista de lo que sucede a todas las familias. Por no preguntar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cuál es tu plan? Y por una simple decisión, Moisés lo perdió todo. Y si alguien me dijera, oye, ¿por qué sigues repitiendo eso? Tú vas a decir, ¿por qué? Porque una decisión en la vida puede causar que pierdas todo lo que tienes, lo que ibas a tener. Y no nomás eso, el proyecto que Dios tenía para ti. Puedes salirte del plano, del proyecto que Dios tiene para ti. Así que Moisés actuó con su propia fuerza en lugar de la fuerza de Dios. Él creyó que lo podía hacer sin la necesidad de Dios. Y Dios le mostró que él, ahora sí que Dios es el único que podía destruir por completo al ejército egipcio. Era el único que lo podía hacer. Nosotros que conocemos la historia nos damos cuenta claramente de lo que hizo Dios para poder liberar a su pueblo. Realmente estamos hablando de que en ese tiempo era la potencia más fuerte del mundo, que es decir, nadie se le enfrentaba a Egipto. Tenía un ejército impresionante, nadie podía contra él. Así que solo Dios podía liberar a los 2 millones de hebreos. Solo Dios podía hacer todo lo necesario. ¿Por qué razón? Porque Dios tenía otro plan. Pero, ahí está el pero, ¿no? Moisés se salió de ese plan milagroso, maravilloso, admirable, fabuloso, por toda la nación hebrea. Que sí, fíjate qué fuerte, por decidir algo en su propio corazón. Ese es el peligro del odio, ese es el peligro de la ira, la amargura, el resentimiento, el rencor y todo lo demás. Actuó con su propia fuerza y no con la fuerza de Dios. Así que actuó con ira. Y hay gente que tiene mucha ira
Y tal vez mucha gente no lo sabe, ¿no? Pero mira, quiero decirte algo. Por esta razón, cuando una persona actúa así, es que hay algo que le quema por dentro. Algo que sucedió quizá ayer o hace algunas semanas o algunos meses o hasta algunos años. ¿Y qué sucede? Nunca lo han perdonado. Todavía lo han guardado en su corazón y lo esconden. ¿Hasta qué? Hasta el momento en que algo enciende su ira. ¿Qué sucedió con Moisés? Moisés empezó a guardar eso en su corazón y por eso actuó de esa manera. Y vemos cómo trabajó en la vida de José. Si te acuerdas de José, José fue vendido por sus hermanos, fue llevado también a Egipto, fue esclavo en Egipto, fue puesto en la cárcel. Que si Dios tuvo que trabajar en el corazón de José, ¿para qué? Para quitar todo resentimiento, ira, y que realmente en su corazón estuviera limpio. A menudo, cuando reaccionamos de esa manera, puede ser devastador como lo que sucedió con Moisés. Y no nomás eso, fue costoso, vergonzoso, hiriente, doloroso y muy destructivo. Moisés ahora sí que actuó con ira. Y la Biblia nos dice que no actuemos con ira. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que no significa que no podamos enojarnos por algo, claro, nos podemos enojar por algo o por alguna situación, pero no debemos guardarle rencor a nadie. Recuerda que Dios nos lleva a estar perdonando continuamente. Dios nos perdonó. Es más, Dios nos sigue perdonando. Seguimos pecando contra Dios. Seguimos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Alguien dirá, ¿y qué de tal cosa? Porque siempre vas a sacar alguna justificación de lo que te hicieron o que si esto, que si el otro. Mira, olvídate de eso. Jesucristo no dijo en ninguna parte de la Biblia, no lo he visto, en ninguna parte de la Biblia. Oye, debo perdonar salvo tales cosas. Recuerda a Pedro cuando llega delante de Jesús y todavía le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿No? ¿Hasta 7? Como si hubieran sido demasiadas. ¿Qué le contesta Jesús? Pedro, hasta 70 veces 7. Que decir, siempre. Si Dios nos está perdonando continuamente, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Ahora, vamos a ver otro punto. Moisés no consideró las consecuencias. La toma de decisiones, porque todos tenemos que tomar decisiones, todos en esta vida vamos a tomar decisiones, es un asunto serio. ¿Por qué es tan serio? Porque hay veces que tenemos que tomar decisiones a diario. A veces tomamos decisiones insignificantes que ves, pero te digo una cosa, esas decisiones insignificantes que tú crees que no pasa nada, realmente son significantes para Dios. Realmente lo son. Algunas decisiones que toma la gente duran toda la vida. Algunas decisiones salen muy costosas. Algunas decisiones son muy crueles. Algunas nunca nos dejan. Así que piensa en esto. Al examinar tu vida hoy, que si vete a ti mismo, no veas a tu prójimo, no estés pensando en tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, no, examínate tú hoy. Tú dirías, ¿hasta dónde sabes qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Hasta dónde lo sabes? ¿Realmente vas caminando al mismo paso de Dios? ¿O te vas adelantando? Ahora podrías decir, claro que sí, estoy caminando con Dios. Y la pregunta, ¿en qué te basas para dar una respuesta tan rápida? ¿Por qué? Porque a veces contestamos muy rápido. ¿Realmente caminas en armonía con Dios? O sea, ¿andas en la voluntad de Dios? Esta armonía realmente está con el plan, con el proyecto que Dios tiene para tu vida. ¿O has decidido vivir de la manera en que tú quieres hacerlo?
porque aún como creyente lo puedes hacer. Entonces, al ver eso y al decir vivir, andar y mantenerse en armonía con el plan de Dios, pues mira, pues prefiero o tomar la decisión de no adelantarme a Dios y mejor que Él vaya delante de mí y no que Él vaya atrás de mí. Deseo recordarte que Dios suplirá todo lo que necesitemos, ¿sabes? Todo. Que si Él tiene el cuidado para con nosotros, al pensar en las decisiones que tomamos, todos los días tomamos decisiones, todos. Estamos convencidos que Dios realmente suplirá todas nuestras necesidades. O la pregunta es, ¿estás convencido que Dios lo va a hacer? Recuerda que Filipenses dice, mi Dios pues suplirá todo, todo, no una parte, sino todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Realmente es todo. Y mira, cuando Dios está hablando de las riquezas en gloria, quiero decirte que son inagotables. Y quiero que pienses en esto. Cuando acudimos a Dios por algo, no estamos en un grupo, ¿ok? No estamos estamos realmente en una relación personal y estrecha con Dios. Porque estamos hablando con Dios del universo, que controla todo sobre la faz de la tierra. Son usted y Dios. Es como dice la palabra, es una comunión entre tú y Él. Dios nos creó, pero no estamos hablando de un grupo de personas. Así que no es una sesión grupal, es entre tú y Dios Santo. Y usted le pide dirección a Él. Y Dios nos pide dirección. Pero Dios no necesita dirección de nadie. Dios nos da su dirección a través de su palabra. Así que Dios quiere que nosotros tomemos su palabra para que Él pueda darnos la dirección. Dios está dispuesto a decirnos justo qué hacer si se lo preguntamos. Pero si no se lo pregunto, entonces, ¿cómo voy a saber qué hacer? Y al ver en este pasaje, si nos encontramos en armonía con Dios, como dice Filipenses, Él suplirá todo lo que tú necesitas, todo. Además, Dios nos dará instrucciones específicas. Quizá alguien diga, he intentado y no funciona. Mira, te digo algo, sí funciona. Le diré por qué no le crees. Te voy a decir por qué no le crees. No le crees porque no estás viviendo como le agradas a Dios, ni estás tomando decisiones sabias. Si tú vives con la palabra de Dios cerrada, ¿sí? No puedes. Es decir, no puedo tomar la Biblia nada más los domingos, ¿no? Ojalá que hoy no los veo, ¿verdad? Pero ojalá que tengas tu Biblia al lado, ¿no? Pero el punto es, si nada más abres tu Biblia hoy, el domingo, y la cierras toda la semana, ¿sí? Así no trabaja Dios. No funciona de esa manera. La palabra de Dios es el camino santo para nuestra vida. Es nuestra guía. Es el instructivo que todos necesitamos. ¿Por qué razón? Él nos creó. Él sabe cómo somos. Él quiere lo mejor para nosotros. Y claro que como Él nos creó, pues todos necesitamos este instructivo. Te hago una pregunta. Es como cuando alguien compra un celular. Alguien compra un celular y lo toma, pero te digo una cosa, nadie, o muy pocas personas, no voy a decir nadie porque probablemente haya quien sí, pero te digo una cosa, es minoría. Nadie toma el instructivo. Es más, ya no me voy a ir tan lejos, porque dices tú, bueno, un celular, hijo, el instructivo es muy largo o muy grande o trae muchas letras pequeñas, ¿no? Cuando tú compras un producto, pino, desinfectante de sol, lo que sea, ¿de alguna manera lees las instrucciones? No. Y te lo digo porque yo vendía productos químicos. Y recuerdo que había gente que me decía, su producto no sirve.
Entonces le llegaba y le decía, a ver, nada más dígame, ¿cómo lo usa? Y cuando él me decía cómo, le decía, a ver, quiero que lea el instructivo, lea lo que dice en la parte de atrás de la botella. Y claro que en ese momento ya la persona no decía nada. ¿Por qué razón? Porque, claro, no sirve si no sigues el instructivo. Todas las preguntas que tengamos en la vida, Dios tiene todas las respuestas en su palabra. No se vive en esta vida en la que estamos cerrando la palabra de Dios toda la semana. Así no se vive. No puedes nada más abrirla los domingos o de vez en cuando o cuando tienes algún problema o alguna circunstancia. Entonces, la pregunta es esa. ¿Tienes la palabra de Dios en tus manos? ¿Realmente tomas la Biblia como ese gran tesoro? Dios no te podrá hablar de otra manera. No sucede de otra manera. Nada más es a través de la palabra de Dios. Recuerdo una ocasión que a un americano se le incendió su casa. Él no estaba dentro de su casa cuando eso ocurrió. Y en ese momento, cuando llega, se acerca, estaban los bomberos, la casa ya está completamente desintegrada, completamente quemada. Le pregunta el bombero al dueño, le dice, oiga, ¿dejó algo valioso dentro de su hogar? Y dijo, no, lo más valioso lo tengo aquí en mis manos. Él llevaba la Biblia en sus manos. Dice, para mí esto es lo más valioso. Así que nadie, y me incluyo primero, ninguno de nosotros puede tomar decisiones sabias continuamente, vivir como agrada a Dios, andar en santidad ante Él con la Biblia cerrada. Nadie lo puede hacer. Así que hoy mucha gente no lee la Biblia. Es increíble. Es el libro más vendido, pero es el menos leído. Qué curioso, ¿no? ¿Sabes por qué a veces la gente no quiere leer la palabra de Dios? Aún los creyentes, ¿sabes por qué no quieren leer la palabra de Dios? Porque les da convicción de pecado. La Biblia nos convence de todo pecado. ¿Por qué? Porque Dios no sabe perfectamente que estamos haciendo mal, o estamos haciendo algo equivocado, o estamos haciendo algo mal. Nadie, ningún predicador, ningún papa, ningún religioso, nadie que haya existido puede llevar una vida consagrada si hace caso omiso a la palabra de Dios. Así que la vida cristiana no es así, no es venir los domingos, no es congregarte, no es ir a tu discipulado, no es estar cumpliendo. La vida cristiana está fundamentada en la palabra de Dios. Entonces, Dios nos quitará el temor si acudimos a Él al tomar decisiones. Todos hemos enfrentado decisiones aterradoras, todas. Es decir, creo que no hay nadie que no haya enfrentado una decisión aterradora, ¿sí? Y aun cuando sepamos que estamos haciendo lo correcto, no significa que no temeremos. Claro que podemos temer. Todos tenemos temor. Y Dios quitará el temor de nuestra vida porque dice que Él nos ha dado, Dios, así que nos ha dado, recuerda las pláticas anteriores, Dios te ha dado y me ha dado, no me ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Podemos tomar decisiones muy difíciles sin temor si estamos buscando la mente de Dios. Y por esta razón tenemos temor por tomar decisiones, porque no sabemos lo que dice la Biblia. ¿Y cuántas veces dices, o cuántas veces dice la palabra, no temas, no temas, no temas? ¿Sabes cuántas veces está escrita la palabra no temas en la Biblia? 365 veces. Qué raro, ¿no? Una por día, ¿no? Así que en un año, los 365 días del año, todos tenemos temor. Si mi relación con Dios está bien, la Biblia dice que no temeré, no temeré.
Y desde luego, veremos a Dios actuar de manera inusuales en diversas situaciones en nuestra vida. Si estamos dispuestos a confiar y a esperar a que Él obre, uno de nuestros problemas es que no queremos esperar. Vivimos en un mundo que todo es muy rápido. Se enciende el coche rápido, se enciende el microondas rápido, queremos llegar al banco y que todo sea rápido. Que si vivimos en un mundo que todo es rápido. Te digo una cosa, con Dios no es así. Dios, el reloj de Dios es diferente al nuestro. La manecilla pequeña significa fe. La manecilla grande significa paciencia. Y muchas veces un creyente que empieza a pedirle a Dios y que no contesta la oración, así que hoy, ¿no? Dices, bueno, tal vez la próxima semana. Y le damos a Dios 2 o 3 semanas, pero cuando se cumple el mes, los 30 días, ¿qué sucede? En ese momento, se acabó, Señor, se acabó. Si tú no me contestas, yo voy a tomar la decisión. Mira, probablemente el día 31, Dios iba a contestar tu oración. ¿Recuerdas a Saúl? Saúl perdió la bendición por no esperar. Y le costó no nomás el reinado, porque perdió el reinado. Le costó que el pueblo viviera una verdadera locura. Y él mismo viviera una verdadera locura. Le costó muy caro a Saúl. Dios no quiere eso. Por eso Dios nos pone esos ejemplos en su palabra. Al leerlos es para que nosotros entendamos de que no porque o te crees más sabio que Saúl o mucho más sabio que David, que también muchas veces se adelantó y ve las consecuencias, ¿no? Entonces Dios nos muestra, ahí está Moisés, también hizo lo mismo. Así que cuando tú no esperas, entonces vas a perder la bendición. Ahora te hago una pregunta, ¿cómo podemos ser impacientes con Dios? ¿Cómo podemos ser impacientes con Él? Mira, he aprendido esto, si Dios no contesta mi oración, es porque en primer lugar sabe que tal vez no estamos listos o sabe que no es el momento propicio. No significa que no lo hará. No significa eso, sino que Dios te prepara. Así que Dios tiene una agenda para complacernos. Mira, Dios no tiene una agenda para complacernos. No está esperando ahí en el cielo saltar, ¿no? Para responder lo que nosotros queramos. No. Hay un momento en que Dios contesta nuestra petición. Y quiero decirte una cosa. Cuando Dios contesta, es el mejor momento para ti y para mí. Es el mejor momento. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos va a llevar a su palabra y nos lleva a esperar. Y no nomás eso, sino que Dios nos lleva a ver su poder. Dios no espera que tomemos decisiones sin el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros? Porque realmente el Espíritu Santo es el que nos da la guía, es el consolador, es el que realmente nos mueve, nos alienta, nos dice por dónde. No espero o no espera Dios que tomes decisiones sin primero orar. No podemos tomar decisiones sin tomar su palabra. Mira, la clave, ahora sí que la clave es tomar la palabra de Dios. Ahora sí que creerle a Dios. Ahora, en pensar en Moisés, en ese momento sé que no había una Biblia. Sé que Moisés no tenía una Biblia como nosotros la tenemos, que decir, la verdad, dale gracias a Dios porque tenemos una Biblia en nuestras manos y podemos abrirla en cualquier momento. Podemos escuchar su voz a cualquier momento, en cualquier instante. Pero te digo algo, Moisés tenía que escuchar a Dios y ellos tenían que ser muy sensibles a la voz de Dios, muy sensibles. Recuerdo a Samuel cuando estaba ahí en el templo de Dios
con un sacerdote que se llamaba Elí, que era el que servía en ese momento, y Samuel era muy jovencito. Y en ese momento, una ocasión, una noche, Dios le llama a Samuel. Y Samuel sale corriendo, pensando que era Elí el que le estaba hablando. Y Elí le dice, no, yo no te he hablado. Se va, ve y acuéstate. Y así sucedió 3 veces hasta que Elí entendió que el que estaba hablando con Samuel era Dios. ¿Por qué? Porque así hablaba con él. Entonces Elí le dijo, mira Samuel, cuando vuelvas a escuchar la voz, dile, heme aquí, Señor. Ellos tenían que ser muy sensibles al escuchar la voz de Dios. Hoy tenemos su palabra. No hay lugar a dudas. No hay una sola pregunta espiritual que no tenga una respuesta en la Biblia. Todas las respuestas están ahí. Y por eso esta lección es perfecta. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de un hombre que reacciona sin hacer las preguntas correctas. Pero te voy a decir una cosa. Él sabía que estaba haciendo algo indebido. Oye, Arturo, ¿cómo lo sabes? Dice, entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Él sabía que estaba haciendo algo indebido. Y una de las mejores lecciones es que aprendemos los caminos de Dios. ¿Y cómo se aprenden los caminos de Dios? ¿Cómo aprendemos los caminos de Dios? Mira, al escoger obedecer a Dios y verlo actuar, así aprendemos. Es como ver a Dios. Escogemos obedecerlo y Él responderá lo que dice su palabra. Dios no nos dio un libro de contradicciones. Mira, he escuchado gente que dice, la Biblia se contradice. Mira, la Biblia no se contradice. Contradice tu manera de vivir, contradice tu manera de pensar, pero no quién es Dios. Dios no se contradice. Así que Dios usará nuestras debilidades y flaquezas. ¿Para qué? Para ayudarnos a entender su voluntad para nuestra vida. Recuerda que Dios nos ama y nos ama incondicionalmente, aun cuando realmente fallamos, aun cuando pecamos. Mira, Dios amaba a Moisés, Dios amaba al egipcio que Moisés mató. Dios ama a todos. Claro, la gente a veces dice que Dios nos ame, que por el hecho de que Dios te ame, significa que puedes hacer todo lo que tú quieres. ¿Puedes pecar deliberadamente? No. Te digo algo, Dios te ama, pero aborrece el pecado. No le agrada el pecado. Así que te hago una pregunta. ¿Cómo respondes al amor de Dios? Quizás digas, oye, ¿cómo debo responder? Mira, te lo diré en mi corazón, que me dice cómo responder al amor de Dios. ¿Cómo puedo responder? Obedeciendo. Fíjate, lo único que nos pide Dios es obedéceme. Nada más. No te pide nada más. Obediencia. Eso es lo que pide Dios. Obediencia es la palabra que es evidente. Y tiene que ser evidente en tu vida, así como es evidente en mi vida. Si amo a Dios, voy a obedecerlo. Si no amo a Dios, no lo obedeceré. Pero en los momentos difíciles, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y hay un salmo maravilloso que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Claro, de ahí viene mi socorro. ¿Pero por qué? Porque lo estoy obedeciendo. Es ver hacia arriba, que se ve al cielo, no hacia los lados. Tienes que ver a Dios, no a tus amigos. Es entregarte a Dios. Mira, tus amigos no pueden hacer absolutamente nada, ni tampoco pueden responder a ninguno de los problemas que tú tienes. Ni tampoco pueden responder a las peticiones que tú necesitas. ¿Qué dice Mateo? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¡Wow! ¡Qué versículo! ¿Dios quiere que le pidas? Sí.
Si tú le pides, Él te va a dar. Lo que más le anhela a Dios, lo que más le gusta a Dios, lo que más se llena de gozo es darte, ¿sí? Pero, ¿le has pedido? ¿Has pedido realmente hacer las cosas conforme a su voluntad o has pedido caprichos? ¿Le has llamado? Dios está dispuesto a conceder la petición de nuestro corazón si estamos dispuestos a pedirle que sea conforme a su voluntad y dispuestos a ser obedientes. Eso es lo que Dios quiere. Recuerda esto, Moisés tomó una mala decisión y esa mala decisión lo penalizó por años. Fíjate, 40 años. Fue una verdadera locura, ¿sabes? Cuando podemos tomar decisiones sabias, si estamos dispuestos a escuchar y a obedecer en un breve lapso de tiempo, Dios puede lograr más de lo que nosotros podemos lograr en toda una vida. A veces tomamos decisiones apresuradas. ¿Qué hizo Moisés? Tomó una decisión apresurada. Tal vez no le hubiera costado tantos años. Dios iba a cumplir su plan. Pero ve todas las consecuencias, ve todo lo que padeció Moisés. No dudo que haya padecido mucho en esos 40 años. Él pensaba que ya no pasaba nada. ¿Cómo que no? Es más, él pensaba que iba a morir, tenía 80 años cuando Dios se vuelve a atravesar en su vida. ¿Sabes por qué lo hizo a los 80 años? Porque en ese momento Moisés se sintió débil. En ese momento Moisés dijo, no, pues ya, no creo que vaya a hacer absolutamente nada. Entonces, dice la palabra claramente que cuando eres débil, entonces Dios es fuerte. Moisés se sentía todavía fuerte. Creía que lo podía hacer a su manera. No fue así. Tenía que preguntarle a Dios. Tenía que rendirse delante de Dios. Y muchas veces Dios dice que tenemos que hacer lo mismo para tomar esas decisiones. Dios no quiere que tomes ninguna decisión apresurada. Primero, pregúntale a Él. Acércate a la Biblia. Mira, el 95% de los creyentes oran, pero no tienen un momento de quietud ante Dios. Dios quiere que estemos quietos. Tiene que llegar un momento en tu vida, un espacio al día en el que puedas estar quieto. Mira, anhelo ver a la gente obedeciendo a Dios. Y tú me dirás, ¿por qué, Arturo? Porque sé cuál será el resultado final. El resultado va a ser de bendición, seguridad, confianza, bondad, gracia, de todo. Todo lo contrario a esto es insensatez. Mira, pídele a Dios, pídele a Dios. Y si tú le pides, Él va a estar dispuesto a escuchar. Amén. Que si realmente lo crees. Ahora, no sé cuántos de las personas que están escuchando sean creyentes o no. Si no eres creyente ni seguidor de Cristo, es muy difícil que pueda haber esa relación con Él. Pero es muy simple, ¿sabes? Es más, es muy sencillo. Tú tienes que pedirle a Dios que te perdone. Tú sabes perfectamente cuáles han sido tus pecados. Tú tienes que pedirle a Dios que te rindes ante Él. Así lo hizo Moisés, lo hizo David, lo hizo Jacob, lo hicieron muchos de los que están escritos en su palabra. Y en ese momento quiero decirte que así como
Dios caminó con Moisés para liberar a Egipto y caminó con cada uno de los que están escritos en su palabra. También lo puede hacer contigo. Dios quiere caminar contigo, que seas tú y Cristo. Pueden caminar juntos si realmente te rindes delante de Él. Mira, estos días, esta semana, iba yo con mi hijo. Yo iba manejando, él iba atrás. Y de repente empiezo a escuchar su voz y empieza a decir, Señor, sé que me he portado mal. Te estoy hablando de un niño de 5 años. Sé que he hecho cosas que no te agradan. Sé que he desobedecido. Te pido que me limpies, Señor. Y te pido que Jesucristo entre en mi corazón. Mira, yo al escucharlo, honestamente te digo una cosa, no lo creía. Fue una oración sencilla, ¿sabes? Y así Dios lo puede hacer contigo. Es una oración sencilla. No necesitas decirle mucho. Recuerda que lo que hace Dios es ver nuestro corazón. Eso es lo que hace Dios. Él ve tu corazón. Él quiere tu corazón. De ahí dice la Biblia que emana la vida. Dios te quiere a ti. Vamos a orar. Padre hermoso, te damos gracias, Señor, de veras. Gracias, Padre, por esta enseñanza, Dios, por esta lección que tú nos has dado a través de la vida de Moisés. Te pedimos, Padre, que guardes principalmente nuestro corazón. No permitas, Dios, que salga nuestra carne, salga nuestra antigua vida, Dios. No permitas que tomemos decisiones sin antes acercarnos a ti y pedirte, Señor, que hagas tu voluntad, más no la nuestra. Gracias por esta enseñanza, Padre. Yo hoy te pido por cada una de las personas que hoy están escuchando este mensaje, Padre, para que realmente, Dios, te crean a ti, Señor, para que tú los convenzas y que les des ese amor por tu palabra, Señor. Haz que se acerquen a ti, Padre, por amor, Dios, no por obligación, Dios, no por quedar bien contigo, Señor, sino que realmente sea por amor. Enséñanos a amarte como tu palabra dice, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Te lo pedimos en tu nombre, dándote a ti la gloria y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.